Un saludo para cada uno de los integrantes de este seminario Páginas de Freud. Me alegra en esta ocasión ofrecer una reflexión junto a mi compañera que de alguna manera permita en lo que yo voy a proponer prevenir, digo, del dogmatismo. Y porque considero que el texto de Freud, en El porvenir de una ilusión, y esta conferencia 35 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, nos indican y nos exigen asumir de alguna manera una disposición de ánimo capaz de hacer frente al dogmatismo. Y para ello considero que es imprescindible que tres disposiciones anímicas, el asombro, la duda y la sospecha, se entrelacen de tal manera que, concretadas en una forma de vivir, nos prevengan de ese riesgo de dogmatismo que puede encontrar lugar no solo en la religión, sino también en una manera de relacionarse con la filosofía y con la ciencia. Y previo a eso quisiera recordar, incluso ampliar el razonamiento freudiano. Y me permito leer un fragmento de Freud también de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Pulsionado por el ello, apretado por el superyo, repelido por la realidad, el yo pugna por dominar su tarea económica, por establecer la armonía entre las fuerzas e influjos que actúan dentro de él y sobre él, y comprendemos por qué tantas veces resulta imposible sofocar la exclamación: la vida no es fácil. Y quise partir de ese apartado porque nos recuerda entonces que el ser humano se encuentra atravesado por conflictos irresolubles que desde dentro de sí, bajo la forma de sus pulsiones, de lo que sus pulsiones exigen, o desde su super yo, desde lo que su super yo manda, o por el otro lado fuera de sí, bajo la forma de la realidad, donde está la naturaleza, o el otro siempre incómodo, tensionan a ese sujeto y le causan dolor. Y en esa situación de dificultad, acompañada del desvalimiento constitutivo propio del ser humano, de alguna manera frente a ese agujero, frente a lo real, a lo imposible de resolver de ese conflicto con el que el sujeto se encuentra a toda hora, es que se explica que este proyecte la ilusión, esa construcción artificial que termina tomando de alguna manera por verdadero, por verdadera, y que le provee el aparente confort de un futuro en el que la tensión y el conflicto se habría eliminado, habría desaparecido, y en el que la falta podría ser subsanada. En ese sentido, vale la pena de nuevo recordar a Kierkegaard en ese fragmento de Temor y Temblor, cuando señala: si el hombre, dice Kierkegaard, no tuviese conciencia eterna, si un poder salvaje y efervescente productor de todo, lo grandioso y lo fútil, en el torbellino de las oscuras pasiones, no fuese el fondo de todas las cosas, si bajo ellas se ocultase el vacío infinito que nada puede colmar, ¿qué sería la vida sino desesperación? Y entonces, frente a esa desesperación, frente a esa angustia, nos encontramos la tendencia religiosa. La tendencia religiosa es entonces de alguna manera un intento por responder a la esencial falta del ser humano y a su constitutiva carácter, digamos, de conflicto. Y esa tendencia, en el decir de Freud, recordándolo, encuentra entonces su fundamento en la remembranza de una infancia en la que toda falta encontraba respuesta por parte de los padres que protegían frente a la angustia. Y ese intento por llenar la falta propio de la disposición religiosa, es importante mencionar quizás en esta ocasión, no solo atraviesa las formaciones religiosas
en sentido estricto, sino que se manifiesta, por ejemplo, en la filosofía o en la ciencia. Se manifiesta en la filosofía en el momento en el que ésta deja de formular preguntas y se engolosina, digámoslo así, con la idea de una explicación totalizante, ya encuentre su fundamento en la noción de forma o de substancia o de yo o de absoluto, siempre que la filosofía se deja seducir por esa tendencia a lo absoluto, de alguna manera encuentra su vínculo con la religión, se vuelve una filosofía religiosa y eventualmente puede dar lugar a una manifestación dogmática. Pero eso que pasa en la filosofía y que hemos visto en otras de las sesiones con mayor detalle, sucede también, y hay que mencionarlo, en el caso de la ciencia, cuando la relación con la ciencia es tal que se busca extraer de ella las respuestas a todos los enigmas, la solución de todo lo que falta, el resolver el conflicto constitutivo. Y eso se suele expresar en la habladuría que dice, lo leí en un artículo científico, lo dice la ciencia, como si se tratara de verdades indiscutibles. Posición que en todo caso contraría el espíritu científico y que nos dice más bien que de alguna manera hay un vínculo dogmático y religioso con la labor de la ciencia. Y eso más si entendemos que la ciencia, y nos lo recordamos muy bien, en todos sus esfuerzos se da de manera lenta y a partir de procesos de razonamiento exigentes. Y de igual manera, atendiendo a que la ciencia, lejos de resolver la totalidad de los enigmas humanos, abre más de estos, abre territorios que se señalan como no comprendidos y no comprensibles. Quizás es en ese sentido que Lacan nos señalaba que la ciencia, la auténtica ciencia, no la ciencia que se asume religiosamente, se caracterizaría por introducir lo nuevo, por introducir un montón de elementos perturbadores de la vida y esos elementos perturbadores de la vida podían ser aprovechados por la religión. En ese sentido, Lacan nos señalaba que sería necesario que la religión dé sentido a todas las perturbaciones que introduzca la ciencia y que de alguna manera la religión ya conoce bastante de eso, de dar sentido, por ejemplo, a la vida humana. En esa medida, entonces, la ciencia, cuando no se asume tal y como es, frágil, digamos, insuficiente, capaz, pero al mismo tiempo incapaz en relación con algunos de los enigmas, puede entonces verse amenazada por dos derivas. Una que hace de los postulados de la ciencia una lectura dogmática de sus conquistas. Y por otro lado, una visión de la ciencia que se ve amenazada por la retoma religiosa ante los enigmas que la ciencia ha abierto. Y frente a esa situación particular, frente a esa, digamos, posibilidad de que el espíritu religioso, más allá de la religión, digamos, estricto sensu, encuentre lugar en manifestaciones como la filosofía o como la ciencia, se anuda nuestro pensar cotidiano y la forma de vincularnos en la cotidianidad. Ese hacer cotidiano que cree saber lo que no sabe y que se vincula con el mundo, con los otros y con el propio ser a partir de un conjunto de opiniones que no necesariamente han sido sometidas a examen. Es en ese contexto quizás donde a partir de esta última conferencia de Freud y el porvenir de una ilusión, uno podría interrogar, dar un paso adelante y preguntarse, ¿y entonces qué hacer? Y frente a ese quehacer, retomando lo que mencionaba al inicio, creo que una posible apertura, un posible intento para ejercitarse en una disposición no dogmática que siempre puede encontrar lugar en el ser humano,
es la de ejercitarse en tres disposiciones que de alguna manera el saber filosófico auténtico nos ha señalado. La primera que he mencionado en otro espacio es el asombro. Reconocer que no se sabe. Y una vez reconociendo que no se sabe, asumir el vértigo, es decir, asumir la desorientación que produce el no saber. Y en ese asombrarse también, reconocer tanto la existencia de un enigma que no está absolutamente cerrado, pues nos llega el eco de su misterio, pero a su vez reconocer la existencia de un enigma que no está absolutamente abierto, pues siempre permanece misterioso. Frente al amor, frente a la amistad, frente a la muerte, frente al lenguaje, y así con varias de las cosas que nos asombran, podemos decir que frente a ellas no sabemos en muchos casos qué son y asumimos el vértigo de esa desorientación para poder entender lo que de esos enigmas se nos abre, pero también lo que siempre permanece como un rastro inaprensible. La disposición entonces del asombro es quizás el cultivo del asombro, una de las formas en las que el ser humano podría disponerse de tal manera frente a su saber teórico y frente a su saber práctico que inhabilite el ingreso del dogmatismo, pues ese reconocimiento de la ignorancia que no implica el pasmo, pues se busca la apertura del objeto que interroga y que asombra. Ese reconocimiento permite evadir, de alguna manera, distanciarse de la propia tendencia dogmática que hay en uno. En segundo lugar, podríamos ubicar la duda, el dudar. En términos de Descartes, podríamos decir que ese acometer seriamente la empresa de deshacerse de todas las opiniones a que uno da crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos. Dudar supone como segunda disposición frente al dogmatismo interrogar toda precomprensión, toda opinión que se tenga por cierta sin haber pasado por el matiz del examen, poner bajo examen la propia vida, de alguna manera evitando siempre el riesgo, y esto es muy importante, de que la duda se haga neurótica, es decir, que se extienda sobre lo que la razón señala como indubitable y que aparece en el colmo de los posmodernos, esta duda neurótica, con la expresión creo que creo. Ejercitarse entonces en la duda es la posibilidad de habilitar frente al saber práctico y frente al saber teórico un sano escepticismo. Si acompañamos el asombro y la duda de la sospecha, nos encontramos con un tercer elemento que en muchos casos puede ser más crudo, pero que de igual manera permite cierta distancia frente a, a las posibilidades del dogmatismo. Sospechar supone de alguna manera poner en duda ya no las opiniones como resultados, sino poner, digamos, en duda el proceso mismo que hace que emitamos determinadas proposiciones que consideramos verdaderas o falsas. Es decir, que la sospecha interroga al propio ser en sus tendencias, en sus motivaciones que lo llevan a afirmar o a negar. Es un proceso crudo, difícil, porque supone de alguna manera poner en duda al sujeto, ya no solo las representaciones de ese sujeto en su verdad o falsedad, sino interrogar un poco como lo hace Freud a propósito de la formación religiosa, cuáles son los motivos, los instintos, diría Nietzsche, que se encuentran como un torrente subterráneo que impulsa de alguna manera la afirmación o la negación. Esos tres elementos que denominamos en este caso la duda,
el asombro y la sospecha se constituyen entonces en elementos imprescindibles para hacer frente al dogmatismo y de alguna manera suponen que todos los seres humanos, si no los especialistas en filosofía, todos, deberíamos cultivar dicha disposición. Esa disposición es en todo caso un proyecto para la propia vida que busca, reconociendo la falta constitutiva del humano, el conflicto constitutivo del humano, disponerse en un vivir auténtico y comprometido que intente resistir a las tendencias dogmáticas. Junto a esa disposición filosófica, hay sin embargo que habilitar, que encontrar nuevas razones para vivir. Y esas nuevas razones para vivir no necesariamente se encuentran en la sospecha y en la duda, quizás sí en el asombro, que va a compartir un espacio fundamental con la disposición artística. Es quizás acompañar, es quizás necesario acompañar el asombro, la duda y la sospecha de el cultivo de una capacidad y una sensibilidad frente a las conquistas del arte y una sensibilidad frente a la observación del mundo, frente a la relación con los otros y el propio ser, lo que permitiría acompañar esta cruda disposición y esta exigente temple de ánimo que supondría la filosofía para encontrar goce y aprender a sostenerse en una vida que pueda hacerse digna de llamarse reconocedora de lo trágico. Por eso quizás quisiera cerrar con esa breve indicación que nos dice que ahora deberemos interrogar junto a Marx, junto a Nietzsche y junto a Freud en el arte cuáles podrán ser esos nuevos motivos para vivir.